Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Hoy, día 6 de mayo, una nueva emisión de Economía Ahora vía Instagram, porque lamentablemente por todo lo que nos pasa, pero hoy tenemos la suerte de que nos va a atender un economista de primer nivel, Fausto Espotorno, economista, profesor universitario, director del Centro de Estudios Económicos de Ferreres, Instituto de Economía de la UADE, profesor de UCEMA y miembro de la Fundación Norte y Sur, donde por supuesto compilan datos económicos que nos va a aclarar fundamentalmente de cómo está Argentina en este momento, que seguramente es una lectura mucho peor de lo que la sociedad cree por lo que nos está pasando, ¿no? Y fundamentalmente vamos a estar charlando con Espotorno de qué pasaría si lo llamaran para decir, bueno, asesorar a Guzmán, si es que está Guzmán u otro, cómo salimos de este berenjenal de problemas, que no son chicos ni son pocos, que más vale son grandes y muchos, y que nos lleva a tener la incertidumbre, la insatisfacción y los relatos que tenemos permanentemente, que ya los venimos sufriendo desde hace muchos años. El último relato, fuera de los insultos hacia la Corte, es el crecimiento que tenemos con respecto al año anterior. Y yo le pregunto, y le voy a preguntar a Fausto, cómo ve el crecimiento de este mes pasado con el año anterior, considerando que el año anterior estábamos recién comenzando esta pandemia atroz que sufrió Argentina, muy grande, con mucho tiempo de cierre de actividades, cierre de economía, de cierre de gente, de contagiados, de la segunda ola que parece que no para y que indudablemente trae como consecuencia no solo que no se genera empleo, sino que se destruye empleo y que no se soluciona con una ley diciendo que hay que pagar una doble indemnización, porque las empresas directamente cierran y las que no cierran las pagarán, pero no podés inventar para poder pagar. El Estado regula donde no debe, regula mal, lo vimos en el tema alquileres, lo vemos en los distintos temas que estamos sufriendo los argentinos, desde el supermercado hasta circular de la ciudad de Buenos Aires a la provincia en cualquier momento de la semana. Indudablemente, como dijo Juan Domingo Biden, según lo que dice el gobierno, esto es una autocracia y estamos tratando de defendernos con los poderes que podemos, que no son todos. Y económicamente estamos en una situación muy difícil porque somos un país que viene golpeado, endeudado, deficitario permanentemente, con una política demasiado grande para lo que el país genera, y con una clase empresaria, emprendedora, castigada por impuestos tremendos que hacen no solo de una burocracia infernal que no permite abrir negocios, sino que además nos trae aparejados muchos problemas de que el negocio no sirve como negocio, y si el negocio no sirve como negocio no generás empleo, no generás riqueza, no generás nada, que es lo que justamente el país necesita que generemos para que todos estemos bastante mejor, o por lo menos con un horizonte mejor, que hoy no le podemos decir a nuestros hijos. A la gente de 20 a 40 años está muchísimo más decepcionada que nosotros.
también somos culpables por no haber participado y escuchar desde la tribuna y dirigir el equipo desde la tribuna, por supuesto. Hoy muchos de los economistas de antaño están tratando de ingresar dentro de la política como para poder mejorar nuestra situación, sabiendo que el problema que tenemos es de todas las índoles y hay que cambiar este país como una media, o sea, tenés que cambiar las leyes laborales, las leyes previsionales, las leyes impositivas, y dejar de crecer y tener un Estado, digamos, dictatorial y bobo, que lo único que hace es complicarle la vida al ciudadano para que pueda desarrollarse, desde la infancia como la educación, que hoy estamos justo en plena eclosión de esa discusión. Todos hablan de educación a la hora de la campaña, todos hablan de los viejos y los jubilados a la hora de la campaña, y todos esos se olvidan, después que pasó la campaña, de todo lo que dijeron. Bueno, se olvidan hasta de las barbaridades que decían de las personas que acompañan en la campaña. Argentina es un país riquísimo con una dirigencia pobrísima. Y lamentablemente los emprendedores argentinos que están diseminados hoy a lo largo del mundo han optado por irse de Argentina debido a la incertidumbre, a esta falta de, digamos, de perspectiva normal como país normal. O sea, tomar una decisión hoy significa saber qué va a pasar el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Eso no es muy difícil de entender. Yo no entiendo cómo los gobiernos no entienden que la realidad de un país es que sus ciudadanos tengan la certeza de lo que va a pasar. Y así, con esa certeza, poder desarrollarse, poder emprender, poder mejorar, poder salir de todo esto. Así que, repetir, vamos a estar hablando con Fausto Espotorno de todos los títulos que tiene y esperamos que, gracias Fausto por estar con nosotros, un honor, muy bien. ¿Y a vos cómo estás? ¿Se bien, escucha muy bien. todo? Bueno, perfecto. Yo escucho bien. Me alegro mucho. Quien quiera oír, que oiga, como decía la canción, ¿no? Mi primera pregunta, Fausto, con respecto a lo que estaba hablando yo, es que tenemos un país rico, con lamentablemente una dirigencia que no acompañó a este país durante muchos años, y estamos en una situación muy complicada económicamente, que la puedes explicar vos mejor que yo, ya que he dado todos tus títulos y todas sus actividades, y obviamente tenés mucho dato. Hoy el gobierno se está agarrando de un crecimiento que dice que existe o no existe, o estamos comparando, digamos, al Chelsea con Sacachispas. A ver, ¿me escuchan bien ahí? Totalmente. Excelente. Bueno, a ver, no es que hay un crecimiento económico, hay un rebote. Los economistas diferenciamos muy bien entre lo que es crecimiento económico de lo que es un rebote económico. ¿Cuál es la diferencia? Crecimiento económico es cuando crece la capacidad de producción. O sea, imaginemos que el país tiene una fábrica que puede producir, por ejemplo, 1000 unidades de lo que fuera, del producto que sea. Sí, de un producto. Y crecimiento económico es cuando esa fábrica, que tiene una capacidad de producción de 1000 unidades, se agranda y puede pasar a producir 1200 porque se compró una máquina nueva o se amplió la fábrica. Eso es crecimiento económico, cuando la capacidad de la fábrica crece en tamaño. Correcto. Ahora, si la fábrica tiene capacidad de producir 1000 productos, se le rompe una máquina y la arreglamos, se produce antes de que haya se rompe una máquina, así que en vez de producir 1000 produce 700, la arreglamos y vuelve a 1000, eso no es crecimiento económico, eso es rebote. No, exacto. Bueno. Entonces, ¿Argentina en qué está? ¿Está agrandando la fábrica o está rebotando? ¿O está arreglando las máquinas que se rompieron? Bueno, de hecho, está arreglando las máquinas que se rompieron y ni siquiera llega a arreglar todas.
Entonces lo que está pasando es que la fábrica tiene la capacidad de producir 1000 unidades y cayó a producir 700 porque la pandemia lo fue, hizo caer la capacidad productiva. Sí. Y ahora se arregló todo un poquito, está todo un poquito mejor y ahora está produciendo 800 o 900 unidades. ¿Por qué? Porque ya no tiene más capacidad de producir más que esas 900, pero está perdiendo capacidad productiva porque antes podía producir 1000. Claro. Ya está produciendo 900. Claro. ¿Y por qué perdió capacidad productiva? Bueno, porque se cerraron negocios, hay fábricas que quebraron, hay máquinas que se rompieron, no se volvieron a arreglar, faltan insumos para maquinaria, porque hay trabas de importación, le faltan dólares, entonces si se rompe una máquina, la pieza para repararla no está y no la puedo conseguir, o no me interesa arreglarla porque no sé si voy a poder vender, ¿no? Imagínate el señor que tiene un bar en Buenos Aires, que está todo trabado y que no puede salir anoche. Y se le rompe la máquina que hace de la cerveza, ¿viste? ¿La va a arreglar? No. No la va a arreglar porque... ¿Por qué lo voy a arreglar? Entonces, hoy ni siquiera estamos cubriendo del todo la amortización del capital, en términos generales. Entonces, no solamente, si bien está rebotando la producción, porque producimos más que el año pasado, estamos mejorando, lo cierto es que nuestro techo de producción se ha achicado, ¿tá? Entonces, hoy los datos son como... Por una disminución de la capacidad productiva directamente por lo que vos decís. Exactamente. Hay menos negocios, menos fábricas, menos de todo con respecto al año pasado. Claro, inversión y hablar. Exactamente. Entonces, ahora, respecto al año pasado, y en realidad hace varios años, en general la capacidad productiva de la economía argentina está estancada desde el 2011. Es cierto que por 2 años, entre el 2011, 2017 y 2018, hemos estado fluctuando, o sea, no ha caído, pero tampoco ha crecido. Desde el 2018, de la crisis cambiaria, eso empieza a caer. Y ahora ya hace la capacidad productiva. Después adentro tenemos nuestros rebotes, subas, bajas, dentro de una capacidad productiva que ahora está en leve declive. Pero ojo, es grave la situación, porque si bien la capacidad productiva está en leve declive, la población está creciendo. Entonces, claro, la capacidad productiva se por potencia habitante, el problema. Se potencia el problema. Se explota, claro, exactamente. Ahora, entonces, y eso es un problema muy grave, porque si cada habitante puede producir menos en promedio, también cada habitante puede consumir menos en promedio. Entonces cada habitante se vuelve más pobre. Ahora, claro, es loco, digamos, lo que un poco de economía sabemos, y no hablo de vos, hablo de mí, por ejemplo, lo poco que sabemos es que yo haría todo lo contrario de lo que se hizo a lo largo de estos tiempos. O sea, subsidio a las tarifas para que después exploten. Tengo una ley laboral complicada como para no generar trabajo. Tengo leyes impositivas que no me fomentan la inversión, muy por el contrario, fomentan que se vayan. Tengo un sistema previsional al borde del colapso y con jubilados pobres. Si no fuera Guzmán y te llamo y te digo, Fausto, dame la solución, ¿qué hago? Obviamente te hablo Guzmán porque eres el ministro de Economía, que sabemos que tampoco tiene la sartén por el mango, como diría Mariana Walsh, ¿no? Claro. No. Pero digamos si fuera el presidente que te llama. Lo que decís es cierto, al punto tal, pero lo que pasa es que Argentina está en una versión tan cortoplacista de sí misma, sí, que a nadie le está importando las cosas. Entonces, con todo el tiempo que perdimos haciendo estas tonterías de hace años, ¿no era mejor empezar a pensar una reforma laboral? Si, bueno, tengo que hablar con los sindicatos. Bueno, negociar. ¿Cuánto tiempo hay que negociar con los sindicatos? 5 años de negociaciones para lograr algo. Hacelo porque, total, ya pasaron 10 años y seguimos con el mismo problema. Es como que no resolvemos los problemas. Este problema tarda mucho en resolverse. Bueno, pero si nunca empezamos, nunca lo vamos a resolver. Entonces terminamos todo emparchando cosas. Entonces, como no queremos reformar las normas laborales, bueno, metamos subsidios al desempleado, pero ni siquiera al desempleado, cualquier tipo de subsidio. Y bueno, porque es un parche, gastamos, bueno, entonces subir impuestos, por eso me mata la inversión, bueno, no importa, después veremos si le damos un subsidio, un crédito del Banco Nación para tratar de estimular. Entonces, nos vamos engañándonos con parches que no sirven para nada. En vez de crear una ley laboral que efectivamente permita el crecimiento económico y la creación de empleo, terminamos con un parche para que hace todo lo contrario.
son los tipos que no consiguen trabajo, pero para cubrir ese parche tengo que subir los impuestos. Entonces me cae la inversión, y entonces para que se me caiga la inversión, empiezo a dar créditos bancarios baratos con emisión bajo la tasa de interés. ¿Cómo bajo la tasa de interés? Con emisión monetaria, que además tengo que emitir el dinero para... Y entonces emparchamos, y cae el lío más grande, en lugar de ponernos a resolver los problemas fundamentales. Entonces, contestando tu pregunta, Argentina tiene que enfrentar una reforma del Estado. O sea, tenemos que tener un Estado más pequeño, el Estado argentino es enorme, y cuando me estoy refiriendo es algo que excede al presidente, porque tiene que ser también a nivel provincial y municipal. Sí, claro. No hablamos del Estado Nacional solo. O sea, la cantidad de micros estados que tenemos dentro de este país es para manejar la población de Estados Unidos, no la nuestra. Exactamente. Y no sabemos que la madre de los problemas siempre fueron los déficits. Vos tenés, o sea, la gente tiene que entender que el Estado es una casa, entonces nosotros vivimos gastando de más, usando la tarjeta, pagando el mínimo, hasta que un día nos sacaron la tarjeta y los bancos no te prestan porque estás en el veraz. Y aún así decimos, no, pero hay que seguir defendiendo a la gente. ¿A qué gente defienden? O sea, no hablo de un partido político en particular, sino hablo del crecimiento de Argentina del 66, pongamos, 64 hasta acá. Si en vez de ir para atrás fuimos siempre para adelante, aún con posiciones económicas muy importantes, como el 2003 en adelante, en función de toda esa dar la vuelta, la media que pasó en el 2001, que logró que el crecimiento fuera importantísimo y mal aprovechado, según mi concepto. No, y además hay que hacer una reforma al Estado. A ver, yo creo que obviamente la idea sería bajar el gasto público de forma directa, ¿no? Y creo que hay que hacer todos los intentos para bajar lo que sean posibles. Pero lo cierto es que una alternativa que se me ocurre a mí hoy es decir, bueno, muchachos, hasta ahora, ¿cómo estamos hasta ahora? Hagamos así, todo lo que está hasta ahora, todo lo que se invirtió hasta ahora, todas las empresas que existen hasta ahora, que sigan pagando impuestos y manteniendo ese gasto. Pero hagamos una cosa, a partir de ahora, todos los aumentos de producción, todas las nuevas inversiones, todos los nuevos emprendimientos, todos tienen una nueva carga tributaria. Entonces, si vos tenés una empresa que producía 100, y ahora produce 110, por esos 10, vos tenés una nueva carga tributaria, un nuevo sistema tributario, un nuevo sistema laboral, un nuevo sistema completamente diferente. Entonces, de a poquito vamos a ir dejando el viejo sistema y entrando en un nuevo sistema. Lo ideal sería ahí también ir trabajando en aplicar el viejo sistema también de a poco, pero se puede hacer. Entonces, por lo menos, al señor que viene algo así como hicieron con los jueces con ganancias. Los que entran ahora jueces pagan ganancias y los anteriores no. Obviamente es a largo plazo van a pagar todos ganancias. Exactamente. Entonces, por lo menos de esa manera, un empresario dice, bueno, yo sé que invierto 100, pero con los viejos ya está, lo doy por que sobreviva. Pero por lo menos lo nuevo, tengo una rentabilidad mejor. Por lo menos los nuevos empleados, tengo una ley laboral mejor. Entonces, creo que este sería un esquema alternativo para pensar, ¿no? Pero otra vez, requiere de mucha conversación política, porque si hago eso y no hay una cierta concordia política o cierto pacto político que eso va a ser así en adelante, no sirve de nada, porque después viene otro gobierno y dice, no, bueno, esto lo di de baja y con impuestos a todos y chao. Entonces, pero esa parte, sé que... Pero hay esquemas. Sí, perdón. Digo que hay esquemas que se pueden pensar si como sociedad nos ponemos a exigir a los políticos que se dejen de echar las guindas, que dejen de preocuparse de sus problemas y se preocupen de los problemas de todos. Y hay una... Sí, la agenda real de la sociedad. La agenda real. O sea, la agenda real de la sociedad hoy no es el cambio de la justicia. La agenda real de la sociedad es me tenés que proveer vacunas para resolver el problema, que es un problema real. Y si es un cambio en la justicia, no es de esa justicia, es la justicia que afecta a la sociedad, que es justamente que es la justicia más provincial, que la justicia penal provincial, que es la que nos importa a nosotros, que es cuando te roban en la calle, cuando te matan. Con la justicia federal es para corrupción y casos de narcotráfico grandes, pero entonces, fíjate que la sociedad está pidiendo más un montón de cosas que, si vos ves hoy los casos de
lo que la sociedad pide, en principio, son básicamente los temas económicos, preocupaciones de desempleo, inflación, sobre todo inflación, desempleo, seguridad, corrupción, pero no corrupción, porque no es que vamos a cambiar la justicia para reducir la corrupción, no es esa la idea que se viene. Y después el tema de salud está décimo en algunos temas, en algunas encuestas. No es un primer tema. Propongámosle que sí, que hay un tema, el COVID tiene un tema de salud importante. Pero fíjate que los temas de la sociedad vienen por seguridad económica, seguridad física y ahora el tema del COVID como tema de salud. Y lo que pasa... Pero perdón, se le pregunta a la gente por el tema del sistema de salud, está como 25 en las encuestas. Entonces, fíjate qué piensa el gobierno. Fíjate pensando en la reforma de la justicia federal, en la reforma del sistema de salud, que no es un problema para la sociedad, y después de materia económica, nada. Nada. Bueno, no vayas a trabajar. Es más peor, no vayas a trabajar, no vayas... Vos lo dijiste y claro, nada. En tema económico, nada. Porque inclusive cuando hicieron el famoso invento del IFE, que no es económico para la sociedad, pero pongámosle, y después del ATP y el REPRO, un día, porque Guzmán lógicamente dijo que hay que bajar el gasto, dejaron de hacerlo y se acabó el tema. Y atrás de eso fue caída de más fábricas, caída de más negocios, cierre de más locales, y hoy seguimos discutiendo lo mismo, si contagian los chicos o no. Bueno, fíjate, ahora es otro tema. La educación, justo en particular en la Ciudad de Buenos Aires, es un tema muy relevante. O sea, por eso se le frenó tanto al gobierno. Pero fueron contra la educación. Las cosas no están del todo pensadas. Se pensó, bueno, la educación por el transporte la trabamos. Pero sí, escúchame, ¿qué hacemos con los chicos? Porque no es que se queden en su casa, no sé si se van a quedar en su casa. Pero no se piensa cuál va a ser el efecto, la causa. Mira, no sé si fue Coco Basile o quién, le preguntaron una vez si estaba preocupado por un partido X, por cómo paraba los jugadores en la cancha. Y él dijo, mira, yo los paro bien los jugadores en la cancha, pero cuando suena el silbato se empiezan a mover todos. Claro. Bueno, acá pasa algo parecido. Estamos preocupados por la educación, por ahí, dicen los del gobierno, los colegios contagiamos, ponele. Y cuando prohibí los colegios, ¿dónde van los chicos? Porque si van a terminar yendo a un jardín maternal que no hay un protocolo, va a contagiar más. Entonces, el año pasado pasó algo parecido con la cuarentena. Se estableció una cuarentena, ¿te acuerdas? El 22 de marzo. Sí. A 8 días de pagar los sueldos. Y a los 3 días se dijo, che, pero ¿cómo se hace para pagar los sueldos a fin de mes? Si los bancos no andan. ¿Viste? Se dieron cuenta después. Temas que no están pensados del todo, ¿no? Pero bueno, eso otra vez. Argentina es una economía que le falta un rumbo, le falta ciertos consensos hacia dónde quiere ir. Y en realidad ni siquiera, yo creo que a la clase política hoy ni siquiera le interesa eso. Porque hoy tenemos una clase política que dice, bueno, eso es lo más grave. Vende más de ser de izquierda, nos hacemos de izquierda, si vende más ser de derecha, vendemos de derecha, y después lo usa como una moda, o le gusta el rojo, o el verde, o el azul, o cuál es el color de moda. ¿Ah? Pero no hay un rumbo marcado, ¿no? No, obvio, pero la clase política argentina, sobre todo, debía estar mirando España, que por ejemplo es un elemento importante por nuestras ascendientes, o España, Italia, o ver Colombia. También lo que pasó por la suba de un impuesto con la gente que está mal. O sea, las sociedades se están cansando de que le vendan el verso de que los cuidan y mientras tanto los explotan. No se las están bancando. Argentina tiene la suerte de que tiene diseminados focos de población a lo largo de un territorio grande y que todavía no se logra reunir bajo un concepto global que haga que un día diga no paguemos más impuestos, muchachos. Basta. Empecemos a ver cómo generamos un nuevo país. Y digo, sí, no, estás hablando de una rebeldía fiscal. Sí, estoy hablando de una rebeldía fiscal, estoy hablando de una rebeldía fiscal a todo nivel. Porque en definitiva... Sí, perdón. No, digo, sí.
Eso puede pasar. Lo que pasa es que hay que evitar que esas cosas pasen. Y lo que hay que lograr es presentar un proyecto de país. Hoy, fíjate que los políticos no están presentando hoy un proyecto de país. Nada. Argentina tiene necesidades de mediano plazo, de corto plazo y de largo. De corto plazo, bueno, en principio salir de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer post pandemia? Pero ni los unos, como diría el famoso film, ni los unos ni los otros, ¿eh? Nadie presenta nada, salvo, digamos, los planes económicos que pueden tener los economistas que hoy están tratando de armar partidos políticos, y sé que vos también estás con eso, que me parece brillante, porque por lo menos tienen un rumbo, que equivocado no, es un rumbo, es un camino. Vos podés decir, voy para ese lado y bueno, o nos embarcamos todos o no nos embarcamos todos, pero por lo menos hay un rumbo. Hoy no tenés rumbo. Para un chico, yo lo decía en la apertura, para un chico de 20 a 40 años se hace muy difícil tratar de quedarse en Argentina. Porque no tiene rumbo, no tiene horizonte, es todo incertidumbre, no sabe qué va a pasar mañana, si va a tener trabajo, si va a poder pagar el crédito UVA, si va a poder comprarse una casa o un auto, no tiene ningún rumbo. No tiene ningún rumbo. Y no solo eso, sino que fíjate vos que en el 2017 había 6.300.000 puestos de trabajo formales en Argentina, privados, y ahora hay 5.800.000. Entonces, con crecimiento demográfico. Un crecimiento demográfico. Con lo cual te das cuenta que es difícil que haya que la gente busque trabajo. Por eso, a ver, vos decías, ¿por qué salimos muchos a tratar de armar algo político? Porque lo que nos damos cuenta es que solamente con explicar los problemas y tratar, no llegamos. Y que hoy la clase política argentina está pero tan desconectada de la sociedad, sí, que si no lo apretás políticamente no reacciona. Entonces, de nada sirve que uno solamente se ponga como profesional y decirle, miren muchachos, por lo menos piensen esto, si después no va a ningún lado. Nos ha pasado a muchos economistas. A ver, yo coincido, yo coincido con ustedes. Yo soy uno de los primeros que digo que soy culpable por no haberme metido en el tema pensando que iban a hacer las cosas bien. Y nosotros, por error, por omisión o por mirar para otro lado, también tenemos la culpa, obviamente. Yo me alegro muchísimo que ustedes participen. Me alegro muchísimo. Yo creo que la sociedad se dejó estar en eso. Y sí, muchos pensamos de buena fe que aportando ideas, que es un problema de falta de ideas. Y nos estamos dando cuenta ahora que no es un problema de falta de ideas, es un problema de interés de ideas. Si no me interesa, si yo quiero ser político, me interesan muy poco las ideas. Fíjate el gobierno que asumió. ¿Cómo asumió el gobierno? ¿Asumió con un proyecto o asumió con una alianza? Asumió con una alianza sin pensar, para ganar elecciones, sin pensar qué iban a hacer después. Había 2 o 3 datos que había tirado el gobierno que eran ridículos, que iba a pagar con los intereses del LELIC y la jubilación. De los LELIC y los jubilados. No tenía sentido económico eso. Es como decir que voy a pagar con la hipoteca de mi casa el sueldo de mi abuela. ¿Sí? Pero la jubilación de mi abuela. ¿Qué tiene que ver? Como si yo tengo que pagar hipoteca de mi casa, ¿cómo voy a pagar? Bueno. Entonces, la sociedad se durmió en gran medida, o se dejó estar, o se dejó convencer y no participó. Y hoy tenemos una sociedad política completamente diferenciada que ni siquiera está prestando atención a lo que pasa con la sociedad. Y acá me preocupa porque Argentina hoy tiene que tomar en materia económica varias cosas, varias medidas, y son secuenciales, y te diría que hasta tiene una oportunidad con esta pandemia, porque está tan destruida la economía, que la sociedad te va a aguantar muchas reformas que hay que hacer mucho más fácilmente que si las cosas estuvieran muy bien. Entonces, por ejemplo, yo creo que Guzmán está tratando de hacer algo que hay que hacer, y es reducir el déficit fiscal y reducir la emisión monetaria, para por lo menos calmar un poco las aguas de la inflación y la presión sobre bajar la inflación. Ese es un paso que está haciendo Guzmán. Ahora, ¿eso es suficiente? No es suficiente, pero creo que no está del todo disparatado. Sí, pero digamos, Guzmán es consistente. Guzmán sería suficiente si tuviera el poder que otrora han tenido otros ministros de Economía que no lo tienen. Bueno, sí, el Ministerio de Economía está mucho más chiquito de lo que solía ser, ¿no? Después, claro. Pero eso te sirve para tratar de hacer consistente alguna estabilidad inflacional, no te digo para bajarla, pero estabilidad inflacional. O sea, vos para bajar la inflación tenés que eliminar el déficit fiscal, hay 3 reglas básicas de cualquier programa antiinflacionario. Eliminar el déficit fiscal, dejar de emitir y estabilizar el tipo de cambio. Las 3 cosas. Y Guzmán está tratando de lograr las 3 cosas en alguna medida.
Uno de los problemas es que sube mucho los impuestos en una sociedad que ya tiene los impuestos muy altos. El resultado de eso es que la actividad económica no anda. Entonces tendrías que estar pensando desde otro paso. Paso 1, lo que está haciendo Guzmán, creo que está en línea. Paso 2, ¿qué vamos a hacer después de la pandemia? Porque, ojo, que vos, de acá a año y medio, vamos a estar todos vacunados. Si el gobierno hace las cosas bien, por ahí estamos vacunados en un año. Si está todo mal, por ahí en un año y medio. Sí, de acuerdo. En algún momento... Inclusive nos están diciendo de los países que son los que manejan las vacunas, como Biden en Estados Unidos, que han llegado a la conclusión que obviamente que la vacunación, la inmunidad de rebaño la tenemos si estamos todos vacunados. Por eso es que Biden dice, empecemos a darle vacuna a todo el mundo, porque si no, vamos a tener el problema nosotros, aunque nosotros nos importe nada, porque es así. Estamos de acuerdo. Sí. Esa es la inmunidad que queremos, la vacuna. Lo vamos a tener. Pero ¿qué pasa con lo demás? Claro, temprano se va a tener. Entonces, cuando se acabe la vacuna, ¿qué vamos a hacer con la economía? Porque vamos a encontrar con una economía golpeada, los empresarios, los comerciantes van a estar con 10 tiros en cada gamba, van a estar tratando de... No van a poder decir, che, ¿sabes que cerré el negocio y lo voy a volver a abrir si no tengo plata? Hace 2 años que estoy viviendo de no sé qué. Y encima me quieren cobrar más impuestos, no vas a tener espacio. Entonces, hoy tenemos que estar pensando el plan post-pandemia. ¿Qué facilidades? Por eso te decía, ahí me parece que hay una oportunidad de decirle, bueno, mira, todo lo que inviertas, todos los nuevos empleados, todo lo que contrates, va a funcionar de otra manera. Por ahí, ¿no? Si contratás nuevos trabajadores, claro. No pagas aportes. Una serie de medidas que hoy las deberíamos estar pensando para que después de la pandemia la economía reaccione más rápido. Porque cuanto antes lo pongamos, más rápido va a reaccionar la economía. Claro. Y después tenemos la tercera fase, que es reformas estructurales, reforma laboral, reforma de Estado, reforma... hoy el gobierno está peleándose por la primera fase. Bajar el déficit fiscal, reducir la emisión monetaria, ahí el lío con Basualdo, Guzmán y las tarifas. Pues esos son efectos políticos que traen consecuencias muy graves económicas. O sea, eso es efecto político, es mando yo, mandás vos. Entonces, fenómeno, todo muy lindo. Pero después no se dan cuenta que en las bolsas del mundo baja esto, los bonos se caen, las acciones de las empresas argentinas se caen. ¿Por qué? Porque de última están degradando al que te está representando para estabilizar el país. Que es lo que quiere Guzmán. Con todo, ojo, yo no soy admirador de Guzmán para nada, es más, ni lo conozco, pero lo que sí sabemos es que estuvo en Estados Unidos, que es pichón de un premio Nobel, que trabajó en empresas, en universidades de Estados Unidos, y que viene a este país conociéndolo en teoría. Estamos de acuerdo, pero hoy está pagando los platos rotos. No es el culpable de la situación. El programa que está planteando Guzmán no tiene cierta consistencia, no es inconsistente. Pero le falta un montón de cosas. Porque además, lo que decías vos, el Ministerio de Economía quedó un Ministerio de Economía reducido. Claro. Hoy en realidad el Ministerio de Economía es el Ministerio de Hacienda y Deuda. O sea que fíjate que Guzmán está tratando solamente los dos temas que tienen bajo su control. Todo lo demás, energía, producción, te manejan otro y entonces obviamente que no es un programa integral. No tenés hoy un programa integral planteado en el gobierno, porque de hecho no se pueden poner de acuerdo con las tarifas, el servicio público es una cosa que está en el presupuesto. Perdón, lo votaron todos en el presupuesto, porque estaba puesto el presupuesto la baja de tarifas y por lo tanto es una ley. ¿Ah? Entonces, bueno, no, pero además, Fausto, nosotros el tema tarifas, agarrando el 2001 hasta acá, nada más, ahí nos damos cuenta lo que había que hacer y lo que no hubo que hacer. Claro. Solamente con ese periodo. Ya no hace falta hablar mucho. Siempre que congelás tarifas, o cualquier precio por sí, terminan saltando en algún momento. El Macri quedó mostrando en la época de Macri, pero tuvimos antes de eso, no muchos años antes de eso, un caso mucho más dramático que fue el Rodrigazo. Sí. Vino el plan Gelbar. 75. Todo, ¿no? Estás hablando del 75. Cuando yo nacía, prácticamente. Gelbar congeló todo y, sí, muy bien, regalamos tarifas. ¿Cómo terminó eso? Gelbar fue inflación cero. Claro, yo que me pusieron las canas te lo puedo contar porque lo viví. Mi primer auto lo compré el día anterior al Rodrigazo y lo retiré el día posterior del Rodrigazo.
en el año 75, y costaba 550.000 pesos un Fiat 600 0KM. Y cuando lo fui a retirar, que había que firmar los papeles y después le ponían las patentes y te lo entregaban las 48 horas, costaba 1.100.000. El Rodrigazo dejó medio país en la lona y el otro medio país rico. ¿Por qué? Por la relación activo-pasivo, ¿no? Si tenías mucho pasivo, vamos a festejar y nos íbamos a bailar, y si tenías mucho activo, te fundiste. Y no tenías pasivo. Exactamente. Y el Rodrigazo fue el resultado del plan inflación cero de Helbart. Inflación cero de Helbart, sí. Es un gran congelamiento de precios que terminó para el divino botón. Claro, porque usan medios como fines. Lo mismo le pasó a Cavallo. El Cavallo también, o sea, hubo un proceso de estabilización que fue Zorruil y que fue Cavallo, y que usaron lo mismo, lo usan como un fin, y el fin explota porque no tiene elasticidad. Zorruil congeló todo y dejó un déficit congelado, con lo cual el problema iba a seguir o iba a explotar. Y Cavallo pasó lo mismo. Yo creo que la convertida no es tan así, porque la convertida es un esfuerzo enorme por hacer reformas. Entonces, de hecho lo hicieron, fueron achicando el Estado también. El problema fue las porosas manos de los políticos, ¿no? No, el tema es que la convertibilidad es un régimen recontra recomendable cuando vos tenés hiperinflación. Sí, claro. Pero como contrapartida no podés tener déficit fiscal. Claro. Y bueno, al principio pasó, el déficit fiscal bajó, pero después, la reelección, la y empezó a abrirse el déficit fiscal. Volvemos a la misma droga, con el mismo elemento. Con el agravante de que la situación internacional se puso muy complicada. Hoy, los chicos que tienen menos de 30 años no se acuerdan de lo que es la situación internacional de la convertibilidad, pero era catastrófica. Teníamos una crisis por año internacionalmente. Así como fue la subprime, bueno, eso ha pasado una por año, porque tuvimos la del 97, tuvimos dos. Una parte de los países asiáticos a principio de año, que Indonesia, etcétera. El 97, después la segunda, me acuerdo perfecto la fecha, 28 de octubre de 1997 explotó Hong Kong, que fue durísimo para Argentina porque Hong Kong también tiene tipo de cambio fijo. En el 99 Rusia entró en crisis y defaultó la deuda, y Brasil en el 2000 devaluó su moneda, que estaba dentro del Mercosur. Y a todo esto, la tasa de interés de Estados Unidos de a un día subió al 5% anual. Hoy no consigue 5% anual en dólares en ningún lado. Hoy está en cero. Sí. Y la soja en $160. Sí. Si hoy tuviéramos las condiciones internacionales que tuvimos en 99, 2000, 2001, yo creo que nos pasamos el fin de semana que viene. Claro. De la crisis que tendría Argentina. Porque no habría forma de contenerla. No había, exacto. Sí. Entonces, entre una debilidad que se generó estructuralmente en Argentina por tener un tipo de cambio fijo, con déficit fiscal y sin dólares, todo internacional, y sin ahorro interno, y unas condiciones internacionales espantosas, bueno, voló por los aires. Pero yo estoy hablando de congelamiento mucho más, pero ahí no hubo un congelamiento, de hecho, hubo mucha inversión, hasta el 99, 2000 la inversión era alta. Los problemas son cuando empiezan a congelar artificialmente cosas, como hizo el plan primavera del gobierno de Alfonsín, que pongo los Buenos Aires. No sé si era, no me acuerdo si era Zorruil, Sí, el plan primavera fue Zorruil. ¿Fue Zorruil? Sí. El plan primavera, el Helbart, a las tarifas de la época del kirchnerismo, que terminaron volando a la época de Macri. Entonces, los congelamientos de precios. Pero la sociedad, o sea, hablemos, vos sos un profesional, yo soy un profesional, estamos hablando de igual a igual, y digamos, pero la gente, la vulgar, la de la calle, la pagó ya. No es que le vamos a contar un libro que no leyó, lo leyó. Lo de las tarifas, lo vivimos todos, y estábamos subsidiando dentro del kirchnerismo al muchacho que ambientaba la pileta para calentarla barato. No Obviamente. Es que estoy defendiendo al pobre, estoy defendiendo al rico. Santa Fe ahora aumenta 31% las tarifas en mayo, en abril, Córdoba las aumentó. O sea, las provincias están aumentando porque ahí no tienen capacidad de emisión monetaria y se dan cuenta de problema de forma bastante obvia. Claro. Raspan y no hay nada en la olla ya.
Pero es un problema histórico que genera una bola de nieve que después termina volando por los aires y decir, uy, culpa de Macri que subió la tarifa. No, las tarifas se subieron porque las congelaste durante un montón de tiempo. Es obvio, lo hubiera hecho cualquiera. Lo hubiera hecho cualquiera con 2 dedos de frente. Si era generar más subsidios permanentemente y, como decís vos, generar déficit. Hoy, por lo menos, tenemos un Estado que de vuelta quiere ser empresario, que fue un fracaso toda la vida de todos los estados, que podríamos llegar a hacer una vuelta a Carlos Saúl, que en este momento ya no está, pero por lo menos para ver si podemos reformar el Estado y la economía. A ver, el Estado... Porque necesitamos dólares. El Estado como empresario fracasa dramáticamente porque el Estado no tiene capacidad de hacer, no tiene ni la capacidad de pensar como empresario, tiene otras funciones. No tiene management. No es solamente management, es mucho más... voy a poner alguna. Es mucho más profundo, es casi como decir, el alma no es la del empresario. ¿Por qué? Porque un empresario es aquel que busca por todos los medios maximizar la eficiencia de lo que tiene. O sea, claro, cobrar lo más posible y bajar los costos lo más posible. Y además, innovar todo lo que puede. Y en esa búsqueda de eficiencia está la innovación, la mejora en los sistemas, la mejora en los procesos, a veces la mejora del producto, la descubrimiento de nuevos productos, o esa es la función del empresario. Esa alma empresarial no la tiene el Estado. El Estado no es capaz de hacer eso. El Estado sirve para brindar ciertos servicios públicos que son básicamente justicia, seguridad y tratar de estimular algunas cosas buenas como la educación, la salud, etc. Pero no tiene ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés meter el Estado en una empresa pública, lo que terminás metiendo es ese sector político dentro de una empresa pública y maximizar los beneficios del político, no de la sociedad. Claro. El falso argumento que se minimizar los efectos en la sociedad, maximizar los efectos políticos. A ver, el empresario busca maximizar, lo que está bastante demostrado es que el empresario busca maximizar su beneficio y en ese proceso beneficia a la sociedad. ¿Está? ¿Por qué? Porque la ganancia de una empresa, en teoría, es el correlato de la ganancia de la sociedad. ¿Por qué? Porque el empresario puede producir por 100, por 80, ponerle algo que la sociedad valora por lo menos en 100, que es el precio que vende. Entonces, la sociedad mejoró, porque el Estado puede producir algo que vale menos, puede producir un costo menor algo que la sociedad valúa más. Entonces, mejor la situación de la sociedad. El Estado no tiene esa función. Entonces, ¿qué maximiza? Maximiza el beneficio del político, que no es justamente maximizar eso, es maximizar su poder político. Entonces, claro, un ejemplo, una cosa que contó Milton Friedman una vez, es cuando en una empresa privada vos te cometés un error, lo pagás vos como empresario, lo pagás vos con tu billetera y probablemente rajes al tipo que cometió el error. O no lograste los objetivos. En el Estado, cuando el Estado comete un error y no logra su objetivo, se le da más presupuesto. Lo pagamos todos. ¿Por qué? Porque no puedo, me falta plata. Entonces, claro, como tiene fondos infinitos, en principio, el Estado, porque siempre puede cobrar un impuesto y cobrar más. Entonces, no, al tener fondos infinitos, no está en la búsqueda de la eficiencia que sí tiene que tener un empresario. Claro. Y por eso que las empresas públicas se vuelven terriblemente ineficientes e inefectivas también a largo plazo, ¿no? Incluso los países que andan más o menos bien para nuestra visión argentina de en Alemania la empresa anda más o menos bien. Cuando vas a Alemania te encontrás algo que te dicen que anda horrible los alemanes, claro, porque las privadas alemanas andan mucho mejor. Claro. Por comparación, entonces, digamos. Acá, comparación. Claro, acá la comparación es para abajo. O sea, las privadas van mal, las públicas van mucho peor. Exactamente. Entonces, por eso es que el Estado empresario falla. Y el problema no es un problema de que los políticos argentinos son malos, o los políticos, sino que en el alma de por qué funciona una empresa, cuál es la función de una empresa, es contradictoria al Estado, ¿no? al funcionamiento del Estado. Y por eso es preocupante que volvamos cada tanto con estos problemas. Lo que sí me queda claro es que Argentina tiene que volver a priorizar, y esto es algo que me preocupa mucho que no lo entendamos, el trabajo, el empleo, la generación de empleo. Y eso es algo que para mí es lo más preocupante. En el fondo, la economía está para beneficiar al ser humano. Y vos lo que querés hacer es que la gente trabaje lo más posible, que sea lo más productiva posible y que por lo tanto pueda consumir la mayor cantidad de bienes y servicios y vivir mejor, etcétera. Eso es lo que vos querés lograr en la economía. Pero sí, para eso tenés que empezar por el trabajo. Tenés que empezar porque
sea más fácil contratar gente. Cuanto más fácil sea contratar gente, más demanda de trabajo va a haber. Cuanto más demanda de trabajo va a haber, más salarios va a haber. Y cuanto más salarios va a haber, menos planes, menos planes. menos gasto público, menos subsidios. Y también se le va a pedir más eficiencia al trabajador, y como se le va a pedir más eficiencia al trabajador, el trabajador va a ser más eficiente y se va a invertir más, y cuanto más capital hay, más eficiente se vuelve el trabajador, porque no es lo mismo producir una madera, un mueble con un martillo manual, que producir un mueble con un martillo neumático. Pero yo me pregunto, independientemente de la capacidad política que pueda tener cada uno, hoy el presidente estuvo almorzando con todos los muchachos de la CGT, que para mí no representan a nadie, pero no importa, digamos que representan a la clase obrera, o a la defensa de la clase obrera. ¿No se puede plantear una cosa así como vos lo estás planteando, que es lo que muchas veces la sociedad sabe que pasa, como el negociado del juicio, el juicio que te piden 200 millones y después terminan arreglando con 500.000 mangos? O sea, todo eso no se puede plantear por un país a futuro. Depende del trabajador que se hace juicio, va a cobrar un montón y termina cobrando un montón el abogado. El abogado, pero no hay duda. Pero los profesionales lo sabemos. Los chicos no saben eso. Pero nosotros que somos profesionales, vos y yo de mucho más años todavía, no sabemos que el negocio lo hacen ellos. Entonces, y el otro problema es ¿por que qué no fomentar el negocio? ¿Por qué fomentar el negocio? Si lo que vos querés es generar más empleo. No va a faltar mucho hasta que haya un LinkedIn o una especie de... Estamos así, de que aparezca una aplicación. Una aplicación donde el empresario sepa si vos iniciaste juicio o no iniciaste juicio por alguna de esas cosas, y después andar a conseguir trabajos. Es una buena idea, Fausto. Entonces, bueno, pero, sí, claro. Bueno, ¿cuánto falta para que me vea? Entonces, lo que digo es, tenemos que generar trabajo. Tenemos que apuntar todos los... Hoy, para mí, hay dos cosas que hay que hacer. Por un lado, obviamente, ¿cuáles serían los 3 objetivos que vos plantearías? Bueno, obviamente, reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria y tratar de estabilizar el tipo de cambio. Eso comparto con el ministro de Economía. La segunda es lo que sea para generar trabajo. Lo que sea. Tenés que quitar todo lo que tengas que quitar, para todas las trabas que tengas que quitar para generar trabajo. Es lo importante. Aún así, mira lo que te puede pasar. Te puede pasar que la gente, pone que sacás tanto las trabas que la gente empieza a conseguir trabajo, gente que nunca trabajó porque viene de planes sociales. Y le va mal porque perdió la cultura del trabajo, y a veces pasa, y te lo cuentan muchos comerciantes, que por ahí contratan a alguien que estaba venía viendo un plan social y que después no le llega temprano, a cualquier hora, porque les falta la práctica al trabajo. Y pone que lo despidan, porque, bueno, no importa. Pero con esas semanas de meses que trabajó, ya tiene un currículum, ya empieza a armar su currículum, ya empieza a cambiarle un poquito la madera, y después va a conseguir otro trabajo. Y eso es importantísimo, que se pueda armar currículum, se pueda presentar a la gente a trabajar, y que es la clave del día. La clave. El trabajo dignifica eso, no hay que quedarse, y además es digno para la persona, porque cuando la persona puede empezar a vivir de su propio esfuerzo, pasan dos cosas. Uno, se siente importante, y se siente, perdón, no es que se siente importante, se siente útil. Ve reflejada la importancia que tiene él para la sociedad. Claro. Y en segundo lugar, aporta a la sociedad, como todos los que trabajan. Es útil porque aporta a la sociedad, no de la otra manera. Pero además, por eso es que el trabajo dignifica. Porque el trabajo en el fondo es darle a la sociedad, a cambio de un sueldo, que es justo, tu esfuerzo, ¿no? Y tu bienestar, y tu mejor esfuerzo. Uno piensa, Fausto, vos sos profesor universitario, yo lo he sido, piensa todo lo que nos dieron las universidades públicas. Argentina como un país brillante en ese aspecto, y cuánta de esa gente que educamos hoy se va afuera, y nos cuesta educarla. Es increíble la cantidad de argentinos que hay en el exterior usando lo que aprendió en Argentina, no en el exterior. Entonces, las encuestas que hizo la UADE, por ejemplo, hace 2 años, sobre la cantidad de gente, hay una cosa que me preocupa mucho. Hoy tenés arriba el 50% de los jóvenes abajo de la línea de pobreza, y el otro 40%, 45%, el 60% se quiere ir del país. Claro. Entonces, ¿qué te queda? Eso es grave, eso es grave. Es muy grave. Es lo que hoy a mí también me está preocupando, obviamente, porque es muy grave, porque ¿qué es lo que nos queda? Lo que no sirve.
o lo que no está Y educado, solamente o lo vamos que a- no está formado. Y tengamos O en sea, cuenta una cosa más. Cada vez es más fácil irse del país. Cada sí, vez es más fácil irse del país. En los 80 era imposible. Nadie pensaba en irse del país, no había forma. Sí, de Uruguay, pero no más que eso. es verdad. En los 90 empezó a ser cada vez más razonable porque los costos. En los 2000 se hizo mucho más fácil. Ya entras todo por internet, sabes dónde está. Y hoy en día, sacando el tema pandemia, perfectamente vos decís, me quiero ir de vacaciones del fin de semana. Si vos quisieras decir, me quiero ir el fin de semana a Italia, tengo la plata, bueno, tardás 2 minutos en hacerlo. Sí, En sí. los 90 eso era, en los 90, en los 90 no, que la caja tengo que ir porque tengo que saber dónde está el hotel. Entonces, fíjate que cada vez es más fácil irse del país, por los cambios tecnológicos, Pero y cada vez más gente se quiere ir del país. justamente como vos hablás de las aplicaciones, yo mi primer viaje a Europa fue en el 75 y con mis viejos nos comunicábamos por carta, ni hablar telefónicamente, era imposible. Y estuve un tiempo largo afuera, entonces uno decía, bueno, y uno se sentía en Europa que participaba de una película, porque vos no tenías internet, no tenías esto, no tenías nada. ¿Dónde veías el Arco de Triunfo? En una película. ¿Dónde veías el Coliseo Romano? En una película. Hoy vos entrás al hotel por internet y ves, o vas a un departamento que alquilás por internet, y ves lo que vas a alquilar y llegás y tranquilamente vas. Es todo mucho más fácil, como vos decís, todo muchísimo más fácil. Inclusive para los que no son tan tecnológicos como yo, pero sí como ya con la tecnología como tenés vos para abajo. Porque cuanto más abajo está, más tecnológicos son los chicos. No, y es mucho más fácil, y los contactos son más fáciles. O sea que, quiero decir, hay que pensarlo muy bien, qué país queremos, empezar a pensar realmente eso. Eso tendría que pensarlo la empezar a- sociedad en general, ¿eh? No solamente y nosotros. ¿Qué país queremos? la sociedad, no, es que el país sale de la sociedad, no sale de los políticos. Eso tengo que tener en claro. El país que queremos no sale de los políticos, sale de la sociedad. El político simplemente se afina más o menos lo que la sociedad quiere, pero hay un problema serio ahí. Y el segundo lugar es, bueno, hay que empezar por un lado. Algunas cosas son difíciles de hacer y sí, son difíciles de hacer, pero si no las empezamos a hacer, no llegamos nunca. Y además, Claro. hay que entender otra cosa. Cuando empezás a hacer las cosas que tenés que hacer, ya es suficiente. Esto nos pasa en la vida personal. Ya pasó a mucha gente que quiere estudiar y dice, yo no sé, no importa. Empezás a hacerlo, empezás a trabajar y ya la confianza empieza a aparecer. Estás yendo en el camino correcto. Y todo empieza a mejorar de a poquito. Al principio de a poquito, después de grandes saltos y en algún momento empezás a convertirte, ¿no? Pero para mí hay que empezar por este año, ¿qué vamos a hacer el año que viene? ¿Qué vamos a hacer el tercer año? Empezar a planear así, cumplirlo, porque nada sirve que digamos no lo hagamos, y empezar a pensar las reformas que hay que hacer y discutir. Y bueno, hay que discutir con los sindicalistas y cuando sentemos a discutir con los sindicalistas. Claro. ¿Cuánto puede tardar? Claro. Claro. 3 años, bueno. Hay que anular la obligación de estar sindicado, anulémoslo, pero que se luche para que todo eso genere algo, porque a futuro tiene que generar algo. A este embudo que llegamos, no llegamos solos. En 1895 éramos primero en el mundo y hoy estamos en los lugares que no nos quisieran, no queremos estar. Pero llegamos por una degradación de tiempo y de gente. Podemos llegar a reaccionar, aunque la sociedad argentina está muy reacia a creerlo. No ve el foco en el túnel, no lo ve. No lo ve. Yo, justamente lo que vos decís, en la base está y se puede estar haciendo. Y los cambios se pueden hacer también. Lo que pasa es que nos tenemos que comprometer todos, unidos, no en una lucha permanente y en una confrontación absurda de unos contra otros, como para cambiar la historia. Dije unidos, no pensando en tu partido. Exactamente, pero eso sí, esa es la razón del nombre del partido. En el fondo, tenemos nuestras ideas, pero entendemos que hay que sentarse a hablar con todos y tratar de encontrar un consenso. Y esto de las grietas es peligroso porque cuesta conseguir consenso. Y la verdad es que estos cambios tienen que hacerlos con algún consenso. Tal vez no saldrá como vos lo pensaste. ¿Ah? Por ahí al final no sale como uno pero es un camino. Es un camino. Obviamente es como toda negociación. Cuando vos negociás desde un salario hasta un negocio de cualquier tipo, vos vas con una expectativa y el otro está con la misma expectativa que vos, contrapuesta a la tuya. Obviamente encuentran un lugar medio como para poder hacer
un negocio tal que le cierre a los dos. Como el Estado se mete en distintos negocios que no se debe meter y empioja, estuve hablando hace 2 semanas, como en un reportaje como con vos, con gente de inmobiliaria, y están agarrándose la cabeza con la ley de alquileres. Se metieron a legislar entre 2 privados mal, sin saber, y han empiojado la cancha. Han arruinado un mercado que funcionaba solo. Exactamente. Sí, bueno, es que el Estado cada vez que se mete, bueno, teletrabajo ni te cuento. No, pero es que todo lo que está haciendo el Estado en los últimos tiempos, lo que noto es que no llaman a ningún especialista, que no importa que sepa, que sea peronista, comunista, troquista, no me interesa, pero que me brinde su experiencia. Che, ¿qué sería lo mejor? A 1, 2, 3. Ya ni siquiera llaman a especialistas, porque ley de trabajo. Fíjate, el teletrabajo en ese momento, o sigue siendo, era un beneficio que te daba la empresa. Sí, claro, claro. Y ellos lo tomaron como un castigo, pero digo, eso significa que nunca te sentaste a hablar con alguien que... No lo saben. Ni siquiera especialista, ¿eh? Alguien que lo hubiera pasado por experiencia, ¿viste? Lo que están, yo digo muchas veces, la mayoría de los políticos, la mayoría, nunca se tuvo que preocupar en pagar una quincena o un sueldo, ni tampoco se tuvo que preocupar por el engrandecimiento o el crecimiento personal económico en función de las 2 premisas que tenemos, eficacia y eficiencia. Sin eso, jamás lo hicieron. Entonces hay generaciones de políticos con nombre y apellido, Kirchner, Cafiero y otros más, que nunca en su vida trabajaron, vivieron del Estado, o sea, vivieron de nosotros. Entonces esa gente es la que está legislando, que como no llama a nadie, legisla mal. No, y además yo creo que es que están enfocados en sus propios intereses. Y lo damos cuenta todos los días. Entonces, sí, es verdad. Tiene una especie de visión de que solamente importa acumular poder y todo lo demás. Y si hay que romper sectores económicos enteros para acumular un poco de poder, lo rompemos hoy te da sensación de que están jugando la ruleta rusa, ¿viste? Pero no con la cabeza de ellos, con la cabeza de otro. Sí, claro. Entonces, cada tanto mete una medida para lograr algo de poder y ¡pum! Mata un sector entero. Y hoy estás matando sectores ya. Con la pandemia encima, matás sectores. Sectores enteros. Fausto, se nos termina el tiempo. Yo no sabés lo que te agradezco. Vamos a volver a charlar seguramente con este avance, porque la pregunta que falte, que la gente hace siempre es cuándo explota esto. Yo no te la voy a hacer, pero indudablemente si el camino es el que estamos llevando, sabemos que de alguna manera, como Argentina permanentemente tiene explosiones, va a explotar por un lado o por otro. Vamos a hablar no solo de economía, que es tu métier, sino de política, que es un métier nuevo y que creo que nos compromete a todos, porque los cambios van a venir si la sociedad los acompaña y si les logra poder hacer los consensos para cambiar este país porque lo merece, porque nosotros nos lo merecemos. Así es. Te agradezco muchísimo el tiempo y enseñarle a la gente lo que se debe hacer, ya que tenés la posibilidad de tener alumnos por todos lados, para que el país crezca y nos olvidemos de esta politiquería barata que nos llevó a donde estamos. Así es. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos, Fausto, y quedo a tus órdenes y nos volveremos a hablar próximo, siempre unidos. Dale. Un abrazo muy grande y buenas noches. Bueno, gracias, hasta luego, buenas noches. Chao. Estuvimos con Fausto Potorno, ustedes lo escucharon, saben que es un vademecum de economía, profesor universitario, abocado también a la política en un partido Unidos que están tratando de formar y que nos explicó lo bueno y lo malo que tiene este gobierno. Hay que seguir luchando por la verdad y lo correcto. Muchas gracias a los que nos escriben, muchas gracias por todo lo que nos aportan cada vez que tenemos un vivo y les pido que nos acompañen porque nosotros no tenemos sobres de nadie. Lo que tenemos es ganas de que Argentina sea un país en serio para ser vivido por nuestros hijos y nuestros nietos. Nada más que eso. Y para eso hay que involucrarse y hay que decir la verdad. Duela a quien le duela. Gracias a todos, buenas noches. La semana que viene estaremos hablando con un infectólogo por el famoso tema vacunas que hoy está muy en boga y que en realidad vamos a ver
¿Qué posibilidad tenemos Argentina, como dijo Espotorno, si nos vamos a estar vacunando dentro de 6 meses, 1 año o 1 año y medio? Que de eso va a depender la salud de todos los argentinos y de muchos países limítrofes también. Gracias, buenas noches para todos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.